¿Cómo se sentiría si un misterio que ha consumido a generaciones durante más de 2 siglos de repente comenzara a desarrollarse frente a usted? Ese fue exactamente el sentimiento que rodeaba Oak Island ese día cerca de Garden Shaft. El aire se sentía pesado. Cada movimiento parecía más lento, y cada persona que estaba allí tenía la misma pregunta en mente. ¿Era este finalmente el momento que cambiaría todo después de 200 años de fracaso? Se podía ver en sus rostros una mezcla de esperanza, miedo y cansancio por perseguir un misterio que ya había destrozado a tanta gente antes que ellos. Entonces todo cambió con una sola frase. Alguien anunció que se había detectado oro en las muestras de agua y toda la atmósfera cambió instantáneamente. Las conversaciones se detuvieron. Las máquinas se ralentizaron y por un momento pareció como si el tiempo se hubiera congelado porque todos entendieron lo grave que era esa afirmación. Poco después explotaron los rumores de que History Channel había confirmado un descubrimiento importante. Pero lo que sorprendió aún más a la gente fue que los informes no describían un simple cofre del tesoro lleno de oro y plata. En cambio, comenzaron a surgir historias sobre una enorme cámara subterránea repleta de artefactos conectados a civilizaciones completamente diferentes y diferentes períodos de tiempo. Y luego vino el detalle que dejó a la gente atónita: una espada romana. No es una réplica. No es un elemento decorativo. Un arma supuestamente relacionada con el antiguo Imperio Romano. Esa revelación desencadenó inmediatamente una pregunta imposible: ¿cómo pudo algo de la antigua Roma terminar enterrado bajo Oak Island? De repente esto dejó de parecer una historia normal sobre un tesoro. Ya no se trataba de oro pirata ni de riquezas olvidadas. La gente empezó a preguntarse si el descubrimiento podría desafiar todo lo que los historiadores creían sobre las primeras exploraciones en América del Norte. Y la pregunta más importante: se volvió imposible de ignorar si estos informes eran ciertos. ¿Quién llegó primero a Estados Unidos? Ese día sentí como si el peso de 200 años se hubiera derrumbado en un solo momento. Innumerables expediciones habían fracasado. Las fortunas habían desaparecido. Se habían perdido vidas mientras perseguían respuestas escondidas debajo de esta isla. Y ahora el equipo estaba debajo del Garden Shaft, sintiendo como si la historia se estuviera preparando para revelarse. Frente a ellos se encontraba lo que muchos creían que era la barrera final. Parecía una enorme estructura hecha de piedra y metal, algo que nadie entendía del todo. Durante años solo había habido teorías, leyendas y conjeturas desesperadas sobre lo que podría existir más allá. Luego la maquinaria avanzó por última vez. Un fuerte crujido resonó a través del pozo, y el ruido provocó escalofríos en todos los que estaban cerca. Sonaba como si un secreto enterrado durante siglos finalmente estuviera a punto de revelarse. Cuando esa barrera cedió, siguió el silencio. No fue alivio, no fue una celebración. Era el tipo de silencio que se produce cuando las personas se dan cuenta de que pueden estar frente a algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Durante años, la gente creyó que eventualmente descubrirían tesoros piratas, monedas de oro, diamantes, joyas, y tal vez incluso las joyas perdidas de María Antonieta. Esa siempre había sido la fantasía que impulsaba a los cazadores de tesoros a regresar a Oak Island. Pero el primer vistazo al interior destrozó por completo esas expectativas. No había montañas de oro esperando en el interior. No hay montones de plata desbordados. En cambio, había una quietud inquietante que parecía casi sagrada, como si la propia cámara exigiera silencio. En el interior había una enorme cámara de piedra que parecía diseñada deliberadamente con una precisión increíble. Cada pared parecía intencionada. Cada rincón parecía cuidadosamente diseñado. Parecía menos un escondite de tesoros y más algo construido para un propósito mucho mayor. Se descubrieron varios cofres dentro de la cámara. Al principio la emoción explotó porque todos asumieron que este era el tesoro que habían perseguido durante toda su vida. Pero cuando se abrieron esos cofres, lo que surgió fue aún más impactante que montones de oro. Según los informes, en su interior se encontraron monedas de múltiples civilizaciones. Había monedas vinculadas a España, otros conectados con Francia. Luego vino el descubrimiento que dejó a todos boquiabiertos: monedas que se cree que provienen del antiguo Imperio Romano.
Se dice que estas monedas tenían los rostros de emperadores que vivieron siglos antes de que Cristóbal Colón llegara a América. En ese momento el equipo se dio cuenta de que ya no buscaban tesoros. Estaban mirando directamente a un misterio histórico que podría reescribir líneas de tiempo que la gente había aceptado durante generaciones. Esa comprensión provocó entusiasmo, pero también generó miedo. Porque si estos descubrimientos fueran reales, significaría que la historia misma podría estar incompleta. Y la gente empezó a preguntarse qué más se había escondido intencionalmente debajo de la isla. Lo que sucedió ese día fue como si la ciencia chocara directamente con el misterio. El equipo continuó trabajando mientras el equipo de perforación se hundía más profundamente en la tierra. Entonces de repente alguien gritó para que todos se detuvieran y miraran el agua. El agua había cambiado. Ya no estaba tranquilo. Pequeñas burbujas comenzaron a elevarse constantemente desde debajo de la superficie. Al principio algunos asumieron que se trataba de una liberación de gas natural, pero a medida que el burbujeo se intensificó, la gente empezó a sentirse profundamente incómoda. Parecía casi como si algo debajo estuviera respirando. Otros lo describieron como un espacio subterráneo sellado que intentaba liberar presión. Fuera lo que fuese, nadie podía ignorarlo. Ese momento recordó a muchas personas la investigación realizada por Ian Spooner. Anteriormente había advertido que la química del agua en esta zona mostraba signos inusuales. Su investigación ya había sugerido que podría existir algo extraordinario debajo de la superficie. Cuando analizó el agua de varios pozos, los resultados supuestamente sorprendieron a todos los involucrados. Supuestamente se encontraron partículas de oro y plata en niveles cientos de veces superiores a lo normal. Esos datos cambiaron la forma en que la gente veía la isla. Porque si el agua misma transportaba tanto metal precioso, ¿qué se escondía exactamente debajo? La explicación más lógica era que un depósito importante o una cámara oculta estaba filtrando lentamente materiales traza al agua circundante. Era casi como si el sistema subterráneo estuviera revelando su existencia. El equipo se volvió aún más agresivo después de ver esos resultados. Empujaron el equipo de perforación más profundamente con creciente urgencia. Cada pie que perforaban aumentaba tanto la esperanza como el miedo al mismo tiempo. Entonces todo se detuvo. De repente el taladro tocó algo inusual. No era roco ordinario. No era madera. La máquina reaccionó de manera diferente y el operador comprendió inmediatamente que había golpeado algo antinatural. Cuando la muestra del núcleo finalmente salió a la superficie, todos corrieron hacia ella. A primera vista parecía hormigón, pero cuanto más de cerca miraban, más extraño se volvía. Su estructura no se parecía al hormigón moderno. El color parecía diferente. La densidad parecía antinatural. Y entonces, alguien notó algo profundamente inquietante: pequeños fragmentos de hueso incrustados dentro del material. Ese descubrimiento sorprendió a todos. Una sustancia parecida al hormigón mezclada con huesos no se parecía a ningún material de construcción normal. Parecía diseñado intencionalmente para un propósito muy específico. Según los informes, la muestra también contenía partículas de un metal no identificado. Incluso después de las pruebas, los investigadores supuestamente tuvieron dificultades para compararlo con materiales conocidos y comunes. Eso solo profundizó aún más el misterio. Una cosa quedó clara para el equipo: esto no era natural. Alguien había creado esta barrera intencionalmente. Fue diseñado para sobrevivir a una inmensa presión, tiempo e intrusión. Incluso después de siglos bajo tierra, el material casi no mostraba ninguna debilidad visible. No se había agrietado. No se había deteriorado. Permaneció en pie como un muro final que protegía todo lo que había debajo de él. Al mismo tiempo, los cambios de presión se hicieron cada vez más visibles en el agua circundante. Cuanto más profundamente empujaba el taladro, más fuerte se hacía el burbujeo. En determinadas zonas incluso parecía que el aire se escapaba a través de túneles ocultos. El equipo comenzó a teorizar que el taladro había llegado a algún tipo de vacío subterráneo. Esa presión ahora escapaba a través de caminos ocultos enterrados debajo de la isla. Y esa posibilidad lo cambió todo. Porque si había túneles ocultos, también podría haber cámaras ocultas.
Y si había cámaras ocultas, entonces el mayor misterio del tesoro en la historia de América del Norte apenas haya comenzado a revelar sus secretos más profundos. Ahora la pregunta era, ¿por qué era necesario crear esa capa? Si este fuera solo un lugar para esconder tesoros, entonces una simple piedra o madera habría sido suficiente. Pero lo que se construyó aquí parecía un sistema de seguridad, un muro destinado a impedir que cualquiera alcanzara lo que había debajo. Los ingenieros del equipo también coincidieron en que esto no era natural. Era una barrera hecha por el hombre, un escudo protector creado por humanos. Y quien lo construyó no solo tenía fuerza, sino también conocimiento. Sabían que algún día alguien intentaría atravesarlo, por lo que utilizaron materiales que pudieran resistir tanto la perforación como el tiempo. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse un poco aterradoras. Porque cuando alguien crea una defensa tan fuerte y compleja, normalmente significa que está protegiendo algo extremadamente valioso o algo muy peligroso. Después de atravesar esa misteriosa capa, el equipo envió una cámara hacia abajo. Todos se pararon frente a la pantalla. Nadie sabía lo que estaba a punto de aparecer. A medida que la cámara descendía lentamente, la oscuridad se hizo más profunda, y de repente la luz se detuvo en un punto. La cámara había llegado a un espacio vacío. Lo que apareció a continuación dejó a todos en silencio durante unos segundos. No era solo un simple pozo o túnel. Era una habitación entera. Una cámara sellada de unos 15 pies por 15 pies, con paredes hechas de enormes piedras de granito, cortadas con tanta precisión, como si tuvieran una forma con una precisión increíble. Esto no fue algo construido a toda prisa, fue cuidadosamente planeado. Y dentro de la cámara había una fina capa de polvo, pero lo más extraño era el silencio. Se sentía como si este lugar hubiera estado esperando a alguien durante siglos. La cámara se movió un poco más, y luego lo que apareció hizo que el corazón de todos se acelerara. Había varios cofres colocados dentro, alineados, ordenados cuidadosamente, como si alguien los hubiera colocado allí a propósito. Ahora toda la atención estaba puesta en esos cofres. Cuando se abrió uno de ellos, todos los ojos estaban fijos en él. Cuando se levantó la tapa, apareció un brillo, pero no era el tipo de brillo que la gente ve en las películas. Esto era diferente. Esto fue real. Dentro había monedas de diferentes países, España, Francia, y de repente apareció algo que sorprendió a todos. Eran monedas del Imperio Romano. Monedas con los rostros de emperadores que vivieron casi 1000 años antes que Colón. Ahora piénselo, si estas monedas son realmente tan antiguas. ¿Cómo terminaron aquí a esa profundidad dentro de una cámara sellada protegida por un sistema de seguridad tan complejo? Ese fue el momento en que la historia cambió por completo. Esto ya no era solo una búsqueda del tesoro. Se había convertido en algo que desafiaba a la historia misma. Porque si aquí existen objetos romanos, alguien debe haber llegado a este lugar mucho antes que Colón. A medida que la cámara se movía por la cámara, cada nuevo objeto planteaba otra pregunta. Este lugar no fue construido para gente común y corriente. Fue hecho con un propósito específico, un santuario, un espacio sagrado donde no solo se habían escondido objetos, sino también fragmentos de la historia. Algunos miembros del equipo repetían lo mismo mientras miraban la pantalla: esto no es posible. Pero lo estaban viendo con sus propios ojos. Lo que sea que se encontró en esa pequeña habitación sacudió siglos de creencias en un instante. Y ahora la pregunta se había vuelto aún mayor: si esto es cierto, ¿hasta qué punto nos hemos equivocado acerca de la historia durante todo este tiempo? Cuando la atención del equipo pasó del cofre a otra parte de la cámara, notaron algo más que nadie esperaba. Cerca del suelo de piedra había varios contenedores cilíndricos de aspecto metálico pesado. Cuando la cámara hizo zoom, quedó claro, eran cilindros de plomo completamente sellados. Ahora las cosas se pusieron aún más interesantes, porque el plomo no es un metal cualquiera. En la antigüedad se usaba a menudo para proteger artículos importantes, cosas que podrían dañarse con el tiempo, el aire o la humedad. Eso claramente significaba que dentro de esos cilindros se había almacenado algo muy valioso o muy especial. El equipo los abrió con cuidado.
Tan pronto como se abrió el primer cilindro salió un viejo objeto enrollado, un pergamino. Estaba perfectamente conservado, como si lo hubieran colocado allí ayer mismo. Ahora todos contuvieron la respiración porque el verdadero misterio estaba a punto de revelarse. Cuando el pergamino se abrió lentamente, las marcas y líneas no tenían sentido a primera vista, pero cuando observaron más de cerca, comenzó a aparecer un patrón. No fue solo un simple dibujo, era un mapa, pero no de la Tierra sino del cielo, un mapa estelar. Y ese fue el momento en que las cosas se volvieron aún más extrañas, porque este no era un mapa del cielo que vemos en el hemisferio norte. La disposición de las estrellas era diferente. Sus posiciones eran diferentes, como si este mapa hubiera sido creado a partir del hemisferio sur. Ahora piénselo, si esto es cierto, un golpe significa que quien creó este pergamino no llegó simplemente a este lugar. Entendían los cielos de partes completamente diferentes de la Tierra, pero el misterio no terminó ahí. A lo largo de los bordes del pergamino había algo escrito en una escritura extraña. Cuando los expertos en idiomas lo examinaron, lo que revelaron sorprendió aún más a todos. No era solo un idioma, era una mezcla de hebreo antiguo y fenicio. Ahora bien, esto planteó una pregunta aún mayor. ¿De dónde vino este conocimiento? ¿Es este un registro de alguna civilización antigua o el trabajo de un grupo que viajó por diferentes partes del mundo recopilando conocimientos? Algunas personas incluso empezaron a sugerir que tal vez esto no sea solo un mapa, sino un código, un mensaje que todavía no entendemos del todo. Estos pergaminos ya no eran solo trozos de papel, se habían convertido en la clave del conocimiento perdido. Conocimientos clave que pueden haberse ocultado a propósito para no caer en las manos equivocadas. Y ahora la pregunta se había vuelto aún más profunda. Si la gente de esa época podía crear mapas estelares tan precisos y escribir usando una combinación de diferentes idiomas, ¿somos realmente tan modernos como creemos? Quizás este tesoro no esté hecho de oro y plata, sino de conocimiento. Y si eso es cierto, entonces significa que solo hemos entendido una pequeña parte de la historia. El resto de la verdad todavía está oculta en alguna parte. Vínculo entre espada romana y templario. Cuando el equipo comenzó a examinar la cámara, más de cerca la cámara se movió lentamente hacia una esquina donde se había colocado algo diferente. Alejado de todo lo demás, sobre una plataforma de piedra, había un único objeto. En el momento en que cayó la luz, todos guardaron silencio durante unos segundos. Era una espada. Y esta no era una espada ordinaria. Con solo mirar su forma quedaba claro que había sido hecha para un propósito específico, corta, recta y perfectamente equilibrada, exactamente como las espadas gladius utilizadas en el Imperio Romano. El equipo ahora estaba completamente atónito porque si realmente era una espada romana, entonces significaba algo enorme. Pero el verdadero shock aún estaba por llegar. A medida que la cámara se acercó, la empuñadura se hizo claramente visible. No estaba hecho de simple metal. Estaba cubierto de oro. En él estaban incrustadas piedras preciosas, sin cortar, que brillaban incluso con una luz tenue. Esta no parecía un arma destinada a la batalla. Era algo más, algo especial, tal vez ceremonial. Pero la mayor sorpresa llegó cuando se centraron en la espada. No era brillante. Era más oscuro, ligeramente mate, como si estuviera hecho de un tipo de metal completamente diferente. Más tarde, cuando se analizaron las muestras, lo que encontraron sorprendió aún más a todos. Era hierro meteórico. Sí, el mismo metal que proviene de los meteoritos que caen del cielo. Ahora piénselo: una espada con empuñadura de oro y piedras preciosas, y una hoja hecha de metal que vino del espacio. Esta no podría ser un arma común y corriente. Era algo extremadamente especial, quizás usado como símbolo o en rituales. Y entonces la cámara se acercó aún más a la empuñadura, y fue entonces cuando vieron la marca que lo cambió todo: una cruz con 2 barras. Este no era un diseño cualquiera. Era el símbolo de los caballeros templarios. Ahora todos en la sala entendieron que este descubrimiento ya no se limitaba a la historia romana. Estaba directamente relacionado con los templarios, los mismos templarios que se cree que escondieron sus tesoros
y objetos sagrados cuando estaban siendo destruidos en Europa. Si esta espada realmente data del siglo II o III y lleva un símbolo templario, entonces no es solo un objeto. Es una combinación de historias de diferentes épocas. Ahora la pregunta se había vuelto aún mayor. ¿Poseían los templarios artefactos de la época romana o los recolectaban de algún otro lugar? ¿Y si trajeron todo esto aquí? Llegaron a este nuevo mundo incluso antes que Colón. Esta espada hizo lo que cientos de teorías no pudieron. Rompió la línea recta de la historia. Ahora estaba claro. Este tesoro no es solo riqueza. Es un vínculo entre diferentes civilizaciones, diferentes siglos, y tal vez incluso una red oculta que todavía no comprendemos del todo. Y ahora la pregunta más importante es, si esta espada está aquí, ¿qué más podría haber venido con ella? Cuando el equipo comenzó a examinar la cámara más de cerca, poco a poco, apareció a la vista algo que cambió por completo la atmósfera. Todo hasta ahora había sido misterioso, sí, pero lo que apareció a continuación conllevaba una extraña sensación de miedo. Cuando la cámara pasó por el centro de la habitación, dos figuras se hicieron visibles. Al principio parecen piedras o estatuas, pero cuando la luz incidió adecuadamente sobre ellos, la verdad salió a la luz. Eran esqueletos humanos. Ambos estaban parados a ambos lados de una plataforma de piedra erguidos en equilibrio como si estuvieran vigilando algo. Mire, estos no eran restos dispersos. Habían sido colocados deliberadamente así. Con solo mirar su posición quedó claro que esto no fue un accidente. Fue una trampa, un plan. Ahora el significado de la habitación estaba cambiando lentamente. Al principio parecía un lugar de almacenamiento de tesoros, pero ahora parecía más un espacio sagrado, un lugar donde no solo se guardaban objetos, sino que también se protegía algo. Algunos miembros del equipo no pudieron hablar durante unos segundos, porque cuando uno va en busca de un tesoro, espera oro y plata, pero aquí estaban restos humanos, como si todavía estuvieran en guardia. Algunos expertos sugirieron que esto podría ser un arreglo ritual. Quizás estos individuos fueron colocados aquí con un propósito específico, quizás para proteger algo o como parte de alguna tradición antigua. Pero cualquiera que fuera el motivo, una cosa estaba clara, este no era un lugar de enterramiento normal. Y en ese momento, la línea quedó muy clara. Esto no es un tesoro, esto es un santuario. Ahora empezó a salir a la luz otra parte de la historia, las 6 personas que habían perdido la vida durante la búsqueda de este tesoro. A lo largo de 200 años de exploración, habían ocurrido muchos accidentes y casi cada nuevo intento traía consigo algún tipo de tragedia. Debido a esto, una vieja leyenda seguía surgiendo una y otra vez que Oak Island no revelaría su secreto hasta que 7 personas hubieran perdido la vida. Mientras el equipo estaba en esa cámara mirando esos esqueletos, esa historia ya no parecía una broma. Hubo un extraño silencio, como si este lugar tuviera sus propias reglas, sus propias condiciones. Aunque nadie perdió la vida en este último descubrimiento, lo que encontraron frente a ellos fue un recordatorio del costo de todo este viaje. Esto no fue solo una aventura. Esta era una historia que involucraba a personas reales, peligros reales y sacrificios reales. Ahora había quedado claro que este lugar no fue construido solo para esconder cosas. Fue construido para enviar un mensaje quizás destinado a las generaciones futuras, de que algunas cosas no están destinadas a ser encontradas. Requieren coraje para ser comprendidos. Historia de Oak Island. Ahora bien, si queremos comprender verdaderamente la profundidad de todo este descubrimiento, tenemos que retroceder mucho. Era el año 1795, un día normal, y un chico normal, Daniel McGuinness. No tenía idea de que lo que estaba a punto de ver se convertiría en uno de los mayores misterios de los próximos 200 años. Daniel notó una extraña depresión circular en Oak Island. Al principio no parecía nada especial. Tal vez, pero había algunas marcas a su alrededor que no parecían normales, como si alguien hubiera perturbado deliberadamente el suelo. Su curiosidad creció y empezó a cavar con la ayuda de sus amigos. A medida que profundizaban las cosas, empezaron a volverse más extrañas. A unos 10 pies de profundidad, encontraron una capa de troncos de roble. Lo quitaron y siguieron cavando.
A 20 pies encontraron lo mismo, y nuevamente a 30 pies. Ahora estaba claro, este no era un pozo natural. Alguien lo había hecho, y lo había hecho con mucho cuidado. Ese fue el momento en que este lugar recibió su nombre Money Pit, un pozo que la gente empezó a creer que escondía algún tipo de tesoro en las profundidades, y ahí es donde realmente comenzó la historia no solo de búsqueda, sino de obsesión. Durante las siguientes décadas, diferentes personas y equipos llegaron a este lugar. Cada uno tenía sus propios métodos, sus propias esperanzas, pero el resultado era siempre el mismo: el fracaso. Primero fue Onslow Company, luego Truro Company, y más tarde dirigió la Oak Island Association. Todos ellos realizaron excavaciones a gran escala, invirtieron dinero y trajeron máquinas. Pero cada vez, justo cuando alcanzaban cierta profundidad, sucedía algo que arruinaba todos sus esfuerzos. Era la red de túneles contra inundaciones. Tan pronto como la excavación alcanzaba un cierto nivel, el agua de mar entraba repentinamente a gran velocidad. En cuestión de minutos, todo el pozo se llenaría de agua y todo el trabajo duro se desperdiciaría. Al principio la gente pensó que era un fenómeno natural, pero después de que sucedió una y otra vez, se dieron cuenta de que no era algo común. Fue una trampa. Hace mucho tiempo, alguien había creado un sistema para que si alguien intentaba llegar al fondo del pozo, el agua automáticamente entraría y lo detendría. Si esto significaba claramente que todo lo que estaba oculto debajo estaba siendo protegido mediante ingeniería altamente avanzada. Y a partir de ese momento, la historia se hizo más profunda porque ahora no se trataba solo de encontrar un tesoro. Se había convertido en un desafío comprender la mente desconocida que había construido un sistema tan complejo. Durante años la gente siguió viniendo, intentándolo y fracasando. Algunos dedicaron toda su vida a la búsqueda, algunos perdieron su riqueza, otros perdieron sus carreras. Pero Money Pit nunca reveló su secreto. En la década de 1960, este lugar ya no era solo un sitio de excavación. Se había convertido en una historia que atraía a cada nuevo explorador hacia ella, solo para dejarlos enredados en su misterio. Oak Island ya no era solo una isla. Se había convertido en un símbolo de la determinación, la esperanza y la derrota humanas. Con el paso de los años, la historia de Oak Island dejó de ser solo un misterio. Se convirtió en una batalla en la que los humanos seguían intentándolo una y otra vez, pero perdían cada vez. Y la parte más peligrosa de esta batalla fue su coste. En la década de 1960 surgió un nuevo nombre, Robert Dunfield. Decidió que los viejos métodos ya no funcionarían. Si hubiera que resolver este misterio, se necesitaría toda su fuerza. Llegó con maquinaria pesada, grúas enormes, equipo de excavación y un plan que nadie había probado antes. Eligió un enfoque directo, excavar toda el área desde arriba. Dunfield cavó un enorme pozo de más de 100 pies de profundidad y casi 130 pies de ancho. Todo el paisaje cambió. Se quitaron árboles, se despejó el suelo y una gran parte del terreno parecía como si simplemente hubiera desaparecido. Por un tiempo, sentí que tal vez el misterio finalmente se resolvería. ¿Pero qué pasó realmente? Nada. No se encontró ningún tesoro. Lo que sí encontraron fue más evidencia de túneles y una confusión aún más profunda. A medida que avanzaba la excavación quedó claro que no había un camino recto debajo, sino una red completa, una red de túneles que se extendía en todas direcciones. Se sentía como si alguien hubiera creado deliberadamente un laberinto para que cualquiera que llegara allí se perdiera. Y esto no fue solo un fallo de las máquinas. También fue un fracaso de los humanos. La verdad más aterradora sobre la búsqueda es que personas han perdido la vida en ella. En 1861, un hombre murió por asfixia provocada por el gas tóxico liberado por el motor de una bomba. Luego, en 1965, un trágico accidente se cobró la vida de un padre y de su hijo. Y estos no fueron incidentes únicos. Este tipo de accidentes ocurrieron una y otra vez. Cada vez que llegaba un nuevo equipo con esperanza, seguía algún tipo de tragedia.
Y aquí es donde comienza la oscura historia, la que la gente llamó la maldición de Oak Island. Se dice que la isla no revelará su secreto hasta que 7 personas hayan perdido la vida. Al principio parecía solo un rumor, una historia que la gente no tomaba en serio. Pero cuando la muerte real empezó a ocurrir, la gente empezó a creerla. Con cada nueva excavación, volvía una pregunta. ¿Estamos simplemente buscando un tesoro o estamos entrando en algo que nunca debimos perturbar? El intento de Dunfield dejó una cosa muy clara: este no es un lugar cualquiera. Aquí no basta con cavar por sí solo. Cada paso es peligroso, cada camino puede ser una trampa. Y ahora había más en juego que nunca, y en ello porque ya no se trataba solo de dinero o tesoros. Se había convertido en una cuestión de vida o muerte. Avance de la ciencia moderna durante muchos años, la historia de Oak Island se limitó a conjeturas, historias e intentos fallidos. La gente vino, cavó, falló y se fue. Pero luego llegó un punto de inflexión importante cuando los hermanos Laguna decidieron abordar el misterio a su manera. Su perspectiva era completamente diferente. Creían que si este lugar se construyó con tanta inteligencia, entonces debía entenderse con el mismo nivel de inteligencia. Comenzaron de una manera nueva. En lugar de excavar a ciegas, primero intentaron comprender toda la isla. Para ello, utilizaron tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre, GPR, y el escaneo sísmico. Estas tecnologías pueden crear imágenes de lo que hay bajo tierra sin necesidad de excavar. Cuando llegaron los resultados del escaneo, todos quedaron impactados. ¿Por qué no había un solo pozo bajo tierra? Había toda una red, túneles, espacios vacíos e incluso grandes cámaras. Todo parece tan organizado que claramente parecía diseñado por alguien. Después de eso, utilizaron mapeo 3D. Se creó un modelo digital de toda la zona que ayudó a identificar los puntos más sospechosos. Y por primera vez, el pozo del jardín apareció como un objetivo fuerte. El siguiente paso fue la perforación con núcleos. En lugar de cavar enormes pozos, hicieron pequeños agujeros y extrajeron muestras del interior. Este método era más seguro y mucho más preciso. Cuando salieron estas muestras, contenían varias cosas inusuales: trozos de madera vieja, fibras de coco, fragmentos de pergamino e incluso pequeños trozos de hueso humano. La parte más sorprendente fueron las fibras de coco, porque los cocos no crecen naturalmente en Nueva Escocia. Mucho de eso claramente significaba una cosa. Estos materiales habían sido traídos de algún otro lugar. Si disfrutas de historias misteriosas y alucinantes como esta, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación podría sorprenderte aún más.